digamos que ya se conocen en la literatura, y esas mezclas complejas, pues al presentar distintos componentes químicos, pues pueden brindar, digamos, algunas características, ¿cierto? Que pueden, por ejemplo, atacar diferentes blancos moleculares, como se presenta, digamos, acá en la diapositiva. Mencionamos que el cáncer es una entidad sumamente compleja, donde hay diversas alteraciones genéticas y biológicas, y por lo tanto el tener un extracto complejo de pronto nos puede permitir ir a distintos blancos sobre el desarrollo del cáncer. Algunos se han asociado, por ejemplo, con disminución en la resistencia que se ha encontrado en algunas células tumorales que presentan resistencias a múltiples a múltiples terapéuticos, fármacos terapéuticos. Algunos han reportado también que los extractos complejos, ¿cierto? A veces pueden ayudar a mejorar un poquito los efectos adversos que hay durante las terapias convencionales. Entonces, digamos que la formulación de estos extractos complejos, y cuando se logra, digamos, hacer de una forma bien estandarizada, caracterizada, digamos, donde las actividades biológicas se han identificado con claridad, permite el desarrollo de los llamados fitomedicamentos, que es, digamos, es una alternativa interesante en las terapias antitumorales. Como había mencionado, parte del foco de nuestro interés está asociado un poco con las inmunoterapias, ¿cierto? Desde hace ya algunos años se identificó que el papel del sistema inmune era muy importante para controlar la aparición de células tumorales, y se han empezado a desarrollar algunos protocolos para, de alguna forma, intervenir para mejorar la respuesta inmune frente al tumor o frente al cáncer, ¿sí? Algunos de ellos implican, por ejemplo, alternativas donde se aumenta un poco la antigenicidad de las células tumorales para que puedan ser reconocidos por el sistema inmune. Otras alternativas están basadas un poquito en favorecer los mecanismos de inmunogenicidad para potenciar el desarrollo de una respuesta inmune frente a los tumores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos un poco de la inmunogenicidad, nos referimos a esas señales que van a potenciar de alguna forma la inducción de una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, se han identificado en el estudio de la inmunología algunas señales, que algunas son propias de los microorganismos y son señales a través de los cuales nosotros, a través de sensores en células del sistema inmune, podemos percibir la presencia de un agente microbiano, y ante esa presencia desencadenar una serie de señales que van a favorecer el desarrollo de la respuesta más adecuada para eliminar el agente infeccioso, ¿sí? En situaciones como el cáncer, se han identificado otro tipo de señales que se han denominado como señales de peligro o señales asociados al daño, que son señales que se pueden producir durante la transformación tumoral o que pueden ser inducidas por algún tratamiento antitumoral. Y esas señales van a ejercer un papel de señalización sobre los sensores del sistema inmune y van a promover la respuesta inmune que ayude a controlar las células tumorales. Entonces, digamos que parte de la historia que les vamos a contar el día de hoy está asociado con la generación de esas señales de peligro que pueden ser derivadas de las células tumorales. Y también otro concepto que vamos a trabajar el día de hoy es un concepto que fue, digamos, desarrollado con esta publicación en el 2005 por el grupo de Guido Kromer, un grupo francés, donde él describió un tipo de muerte celular por apoptosis, que es una muerte celular, digamos, muy bien caracterizada y estudiada, pero esta muerte celular por apoptosis era inducida por algunos quimioterapéuticos convencionales, por ejemplo, como las antraciclinas, ¿sí? Y implicaba la generación de algunas de señales de peligro, que nosotros vamos a hablar más adelante, como la calreticulina, la liberación de ATP, la liberación de una proteína del núcleo que es la HMGB1, y a través de la liberación de esas señales de peligro, ¿cierto?,
las señales son percibidas por sensores importantes sobre células del sistema inmune, como las células dendríticas, que van a condicionar a estas células para que puedan generar una inducción de una respuesta inmune específica a las células tumorales. Entonces, digamos que el racional que había detrás un poco de la inducción de esta muerte celular inmunogénica es que la terapia con algunos de estos fármacos convencionales logra eliminar el tumor, ¿cierto? Pero las células que resisten a esa eliminación inicial pueden ser controladas más adelante a través de la inducción de la respuesta inmunológica. Entonces, digamos que esto le da un plus a estos fármacos que inducen muerte celular inmunogénica respecto a los quimioterapéuticos convencionales que pueden inducir una muerte celular por apoptosis limpia sin la generación de estas señales inmunogénicas. Aquí también hay un quimioterapéutico, hay un tratamiento que se ha asociado con la inducción de muerte celular inmunogénica, que es a través de un producto natural, que es la hipericina, que viene de esta planta, y esa hipericina, cuando se coloca sobre las células tumorales, es llevada incelularmente al retículo endoplasmático, y cuando las células son tratadas con terapia fotodinámica, con ciertas longitudes de onda, con ciertos fotones, se va a activar esta hipericina y va a inducir los mecanismos de muerte celular inmunogénica. ¿Sí? Bueno, entonces, como les comenté un poco al comienzo, nosotros en el grupo trabajamos con extractos naturales, con productos naturales, ¿cierto? Y recuerden que nuestro enfoque es buscar básicamente mezclas, ¿cierto? Mezclas con distintos constituyentes. Y entonces, con ese enfoque, ¿cierto? Los resultados que les voy a mostrar hoy provienen, ¿cierto?, de un extracto que hemos denominado el extracto P2CT, que se obtuvo a partir de una fava que es la Caesalpinia espinosa. ¿Sí? Este extracto ha sido bastante caracterizado y normalizado en el grupo por los químicos que han colaborado digamos, en estos años de investigación, y ya fueron publicados esta caracterización, y se encontró que este extracto era, digamos, rico en galantamina y sobre todo tenía muchos compuestos asociados o derivados con el ácido galoilquínico, ¿sí? Y aquí resalto yo dentro de dos compuestos importantes, el ácido gálico y el etilgalato, que aquí, digamos, en esta huella cromatográfica característica del P2CT se observan que son dos constituyentes importantes del extracto y que en el grupo se usan, digamos, como para hacer una trazabilidad durante la producción del extracto. Son como marcadores moleculares de la óptima producción del extracto a partir de la cesalpinia. Bueno, entonces este extracto ha mostrado tener actividad frente a distintas células tumorales, pero particularmente hoy les voy a mostrar resultados asociados con lo que es el modelo de melanoma, ¿sí? Y este es un modelo de melanoma de ratones, ¿cierto? Que se conoce como las células de melanoma B16. Y en este modelo se encontró que el extracto P2CT es capaz de inducir una muerte celular por apoptosis. Entonces, digamos que aquí tenemos una de las formas que nosotros tenemos para evaluar la muerte celular por apoptosis, que es a través de la exposición de fosfatilcerina detectada en Exina 5 y la incorporación de yoduro de propidio. De tal forma que las células que en estos análisis de citometría que aparecen aquí en este cuadrante inferior derecho, en el cuadrante superior derecho, son las células que están entrando en esa muerte celular por apoptosis. Y entonces, pues, básicamente lo que observamos es que el extracto P2CT induce muerte celular por apoptosis,
¿cierto? Al igual que lo hace un fármaco convencional que nosotros usamos como control, que es la doxorubicina. Y lo usamos porque esta es una antraciclina que induce muerte celular inmunogénica. Y nuestro propósito en este trabajo era básicamente identificar la posibilidad de que el extracto pudiera inducir estos mecanismos de muerte celular. ¿Sí? Bueno. De igual forma, se estudió sobre las células tumorales tratadas con el POCT las señales inmunogénicas, ¿cierto? Entonces, digamos que las 3 señales inmunogénicas más estudiadas durante la muerte celular inmunogénica son la exposición de la calreticulina sobre la superficie celular. La calreticulina, como su nombre lo dice, es una proteína que se localiza principalmente en el retículo endoplasmático, y entonces por análisis de citometría de flujo sencillamente se estudia, aquí se ve el incremento con la doxorubicina de la calreticulina membrana plasmática, y el extracto POCT también genera una movilización de la calreticulina hacia la membrana plasmática de las células tumorales como una señal de peligro. Y otra señal inmunogénica que nosotros estudiamos es la liberación de ATP, ¿sí? Se ha encontrado que el ATP es una de estas señales de muerte celular inmunogénica que cuando son liberadas por las células tumorales pueden ser percibidas por los sensores sobre las células dendríticas del sistema inmune. Y acá lo que observamos es que el extracto POCT, al igual que la doxorubicina, pueden generar una liberación de ATP sobre las células tumorales. Y la última señal inmunogénica que nosotros estudiamos es una proteína que se llama HMGB1, que normalmente en las células no tratadas se localiza en el núcleo, ¿sí? Y entonces, cuando las células son tratadas con productos que induzcan muerte celular inmunogénica con la liberación de HMGB1, se ve una pérdida de la localización del HMGB1 en el núcleo de las células tumorales. Y entonces esa pérdida se analiza a través de estos coeficientes de correlación de Pearson, y lo que se muestra acá es que tanto el POCT como la doxorubicina inducen la deslocalización de la HMGB1, que se asocia con una liberación de la proteína al espacio extracelular. Entonces, hasta el momento tenemos que el extracto POCT sobre las células tumorales es capaz de inducir muerte celular por apoptosis, y además acompañada de estas 3 señales de peligro o estas 3 señales inmunogénicas. Y lo último que se hizo para realmente estar seguros de que estamos hablando de una muerte celular inmunogénica son unos experimentos que se recomiendan usando modelos animales, y son experimentos de vacunación. Entonces se tienen células tratadas con los terapéuticos, por ejemplo la doxorubicina. En este caso usamos brefaldina como un marcador negativo de no inducción de muerte, de no inducción de muerte celular inmunogénica, y el extracto POCT. Y entonces esas células tumorales, digamos que se están muriendo por células, por muerte celular inmunogénica, son inoculadas en los ratones, digamos acá en el flanco izquierdo de los ratones, y después de un tiempo prudencial para favorecer la estimulación del sistema inmune, los ratones son retados colocándoles células tumorales vivas, funcionales, para favorecer el crecimiento del tumor. Y ese crecimiento del tumor se monitorea en el tiempo. Y entonces aquí básicamente tenemos que los ratones que fueron, digamos, inmunizados con las células tumorales tratadas con PT no permitieron un apropiado crecimiento del tumor cuando fueron retados. Entonces, con estos 3 grupos de experimentos, nuestra conclusión grande es que efectivamente el extracto POCT induce ese mecanismo de muerte celular inmunogénica en este modelo de melanoma de células B16. ¿Sí? Se ha descrito, ¿cierto?, en la literatura, que el estrés celular previo a la muerte celular inmunogénica condiciona la forma en que se da esa muerte celular,
¿cierto? Y entonces allí particularmente se han estudiado fuertemente el papel que tiene una respuesta de estrés, que vamos a hablar más adelante, que se conoce como el estrés del retículo endoplasmático, y otra respuesta asociada con el estrés de las células que se conoce como los mecanismos de autofagia. Y entonces, a través de distintos estresores se pueden disparar estos mecanismos de estrés en el retículo o de autofagia para promover a través de estos mecanismos biológicos la generación de algunas de estas señales de peligro. Entonces, digamos que con estos reportes de la literatura de otros grupos de investigación, nosotros nos planteamos, ¿cierto? Este objetivo que fue evaluar el papel del estrés del retículo endoplasmático y de la autofagia en la inducción de muerte celular inmunogénica por el extracto P2CT. Y digamos que estos fueron experimentos, fue un trabajo desarrollado como parte de la tesis doctoral de Carol Prieto, y entonces los resultados que les voy a presentar acá pertenecen de su tesis doctoral, son algunos de los resultados que ella obtuvo. Y lo primero que vamos a hablar un poquito acá es el papel de ese estrés en el retículo. Entonces, el retículo endoplasmático, digamos que es un organelo importante que sirve como sensor de estrés en la célula. El retículo endoplasmático cumple una función muy importante a través del plegamiento y el ensamblaje de proteínas que van a la membrana plasmática o que van a ser secretadas. Ayuda, digamos que de alguna forma, a regular los flujos de calcio en la célula, participa en la biosíntesis lipídica, entonces cumple muchas funciones importantes para la célula. Y cuando hay, digamos, algún tipo de estrés en la célula, como por ejemplo la inducción de especies reactivas de oxígeno, mecanismos que favorezcan la eliminación o la depresión de calcio en el retículo endoplasmático, que digamos que es el organelo donde mayor concentración de calcio se acumula en las células, o alteraciones en los mecanismos de glicosilación de las proteínas, son estresores que pueden favorecer alteraciones en las proteínas que se están, digamos, sintetizando allí en el retículo endoplasmático, y eso va a disparar una respuesta de estrés que se conoce como la respuesta de las proteínas mal plegadas. Hay una proteína chaperona que se llama la proteína VIP, que ella normalmente en una célula no estresada se encuentra asociado a estas moléculas reguladoras de la respuesta de estrés de las proteínas mal plegadas, que se conocen como AIR1-alfa, PER y ATF6, pero cuando aparecen una gran cantidad de proteínas alteradas durante la inducción de estrés de retículo por esos estresores, esa proteína VIP se va a liberar y va a ir a asociarse a las proteínas mal plegadas que se están acumulando allí, y eso va a permitir que estas vías de señalización asociadas con AIR1-alfa, con PER y con ATF6 se prendan. ¿Y para qué se prenden estas vías de señalización? Para tratar de proteger a la célula del estrés que ella está sufriendo. Y entonces esa protección implica, por ejemplo, inhibir la síntesis de proteína global para no generar mayor acumulación de proteínas, favorecer la liberación de proteínas o el exceso de proteínas al citoplasma para que sean degradados por mecanismos como la actividad del proteasoma o la autofagia, y tratar de restablecer la homeostasis cuando el estresor ya ha sido eliminado. ¿Sí? Y lo que se busca es básicamente que la célula sobreviva ante una situación difícil. Sin embargo, si es un estrés persistente, si es un estrés crónico, el que la célula tumoral, digamos, está sufriendo, esta respuesta de estrés del retículo puede llevar a que se disparen mecanismos de apoptosis. Entonces, digamos que nosotros quisimos evaluar inicialmente cuál era el papel del estrés del retículo endoplasmático en la muerte celular y en la generación de las señales inmunogénicas inducidas por el extracto P2CT.
Entonces, las células tumorales se trataron con el extracto, se evaluó en ellas la respuesta UPR de las células, se evaluó en ella, como siempre, los mecanismos de apoptosis y la generación de señales de peligro, y digamos que se hizo un análisis mecanístico, noqueando algunos de los genes asociados con la respuesta de UPR para mirar la participación de esa respuesta de estrés de retículo en la inducción de la muerte celular inmunogénica. Entonces, lo primero que encontré acá es que cuando las células tumorales fueron tratadas con el extracto, le seguimos el rastro del volumen de la masa del retículo endoplasmático a través de una sonda fluorescente, y lo que se ve es que las células tratadas con el extracto, a medida que pasan el tiempo, aumenta la masa del retículo endoplasmático. Eso es un signo de que estamos entrando en estrés del retículo. Y se caracterizó además la respuesta de UPR a través de algunas de estas vías de señalización, ¿sí? Y me salí. Un momento que tuve problemas acá. Solucionado. Entonces, se evaluaron las distintas vías de la respuesta a las proteínas mal plegadas y se vio que el extracto POCT durante el tiempo es capaz de aumentar la fosforilación, por ejemplo, de una de las moléculas reguladoras, que es la proteína PER, aumentar la fosforilación de otra de las vías de regulación de la respuesta UPR, que es AIR1 alfa, y favorecer la fosforilación de la proteína EI2, el factor de elongación de las síntesis de proteínas, que es una forma de bloquear la síntesis global de proteínas, y aumentar la proteína CHOP, que es una proteína que se asocia con la inducción de apoptosis por la vía de estrés en el retículo. Entonces, digamos que estamos mostrando de alguna forma que el extracto POCT es capaz de inducir las proteínas la respuesta de las proteínas mal plegadas en las células de melanoma B16. ¿Sí? Y para mirar la participación de este estrés del retículo, ¿cierto?, en la apoptosis celular inducida por el extracto POCT, se obtuvieron clones de células B16 en los cuales les habían noqueado la proteína PERC. Estos clones aún podían ser inducidos por estrés de retículo a través de las otras vías, como la vía de IRWAN alfa, cuando se trataba de un estresor del retículo como la tapsigargina. O sea, la respuesta UPR funcionaba parcialmente, no funcionaba a través de PERC, pero sí funcionaba a través de IRWAN. Y entonces lo que se observa acá es que las células que no tienen PERC, ¿sí?, y que son tratadas con POCT, disminuye la inducción de muerte celular por apoptosis, como se ve acá en el resumen de varios experimentos. Por lo tanto, PERC es fundamental para la inducción de apoptosis vía P2CT, pero no lo es cuando las células son tratadas con el fármaco convencional doxorubicina. Y también se evaluó el papel de AIR1 alfa, de esta otra vía de inducción de la respuesta a las proteínas mal plegadas, y se noqueó de la misma forma en una proteína de la vía AIR1 alfa, que es la proteína XBP1, y cuando se hizo este noqueo, no se afectó la forma en que se induce apoptosis en las células tumorales por el extracto P2CT. Por lo tanto, puedo concluir que la apoptosis inducida por P2CT es dependiente de la vía PERC, pero no de la vía AIR1 alfa XBP1. En este modelo seguimos tratando de caracterizar un poco la forma en que las células tumorales
mueren por el tratamiento con el extracto. Y digamos que muchos fármacos lo que hacen es inducir estrés oxidativo en las células tumorales y a través de la aparición de especies reactivas de oxígeno disparar estos mecanismos de celular inmunogénica, lo que se ha descrito tradicionalmente. Y entonces aquí se evalúa la inducción de estrés, de estrés oxidativo, perdón, a través de una sonda fluorescente CellROX que mide de forma global las especies reactivas a nivel celular, y lo que se encontró en el tiempo es que básicamente el P2CT parece no inducir estrés oxidativo y inclusive más bien puede llegar a disminuir las especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Digamos que no es algo sorprendente porque muchos de los polifenoles que están asociados con el P2CT tienen actividad antioxidante, es decir, protegen de las especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Y por otro lado, entonces, para mirar si las especies reactivas de oxígeno tenían algo que ver con la inducción de apoptosis con el P2CT, las células tumorales fueron pretratadas con distintos antioxidantes. Aquí tenemos 3 antioxidantes que se usaron y ninguno de estos antioxidantes alteró la inducción de apoptosis por el extracto P2CT. Por lo tanto, al parecer, el extracto P2CT induce una muerte celular independiente de las especies reactivas de oxígeno. Y también, digamos que uno de los estresores que les presenté del retículo endoplasmático es la depresión de calcio, los flujos de calcio. Entonces se evaluó estos flujos de calcio hacia el citoplasma, ¿cierto? En las células tumorales tratadas con P2CT y las células que tienen PERC, ¿sí? Incrementan con el P2CT la aparición de calcio en el citoplasma de estas células. Pero si yo les quito a esas células tumorales el PERC, se pierde este efecto de movilización de calcio hacia el citoplasma. ¿Sí? Por lo tanto, parece que estos flujos de calcio son muy importantes en efecto del P2CT. Y se evaluó un poquito también la mitocondria. ¿Por qué? Porque la apoptosis está muy asociado con disfunción mitocondrial. Entonces, digamos que se miró un poquito cómo era la calidad de estas mitocondrias y una de las cosas fue con una sonda fluorescente de especies reactivas de oxígeno, pero mitocondriales, que es esta sonda, que es el mitoSOX, y lo que sí vemos es que hay un incremento en las células tratadas con P2CT de especies reactivas de oxígeno, pero de origen mitocondrial. Y miramos un poquito la calidad de las mitocondrias a través de otra sonda fluorescente que es el MitoTracker, que ella identifica básicamente mitocondrias funcionales y lo que se ve es una pérdida de esas mitocondrias funcionales a medida que las células son tratadas con P2CT. Entonces, acá podemos concluir básicamente que el P2CT incrementa un flujo de calcio hacia el citoplasma. Esto puede causar daño a nivel mitocondrial y todos estos mecanismos son dependientes de la vía PERC. Y finalmente esta parte de la historia, entonces miramos las 6 inmunogénicas inducidas por P2CT y el papel de PERC en estas señales inmunogénicas. ¿Sí? Y lo que se observa en estos resultados es que lo que se observa es que la movilización de la calreticulina inducida por P2CT y por DOXO en células que tienen PERC, pues es normal como lo habíamos descrito inicialmente, pero cuando nosotros le quitamos el PERC, se pierde la movilización de la calreticulina hacia la membrana celular, tanto en las células inducidas por P2CT como en las tratadas con DOXO, que disminuye un poquito esa movilización a la membrana plasmática. En cuanto a la liberación por ATP, ¿cierto? Las células que tienen PERC pueden liberar ATP de una forma similar a células tratadas con otro quimioterapéutico convencional, que es la mitosantrona, que induce liberación de ATP, pero cuando yo le quito PERC a las células, se pierde esa liberación de ATP. Las células tratadas con mitosantrona aún siguen liberando ATP a pesar de no tener PERC. Y en cuanto a la liberación de HMGB1, lo que encontramos es que cuando nosotros tenemos las células tratadas con P2CT,
se pierde el HMGB1 del núcleo, se libera al espacio extracelular, pero cuando no tenemos PERC, las células son incapaces de liberar ese HMGB1 al espacio extracelular. La oxorubicina sí puede generar esa movilización hacia el exterior celular, independiente si tienen PERC o no tienen PERC. Por lo tanto, acá lo que tenemos es que el extracto POCT es capaz de inducir la movilización tanto de calreticulina, de ATP y de HMGB1, pero que dependen de la vía de señalización PERC. Lo hacen a través de esa vía, de ese mecanismo de PERC asociado con la inducción de estrés en el retículo endoplasmático. ¿Sí? Se ha escrito en la literatura, ¿cierto?, que algunos polifenoles son capaces de señalizar a través de las vías asociadas con el estrés en el retículo endoplasmático, con las respuestas de las proteínas mal plegadas, y a través de inhibir el estrés en el retículo, atenuar mecanismos de producción de ROS, que están asociados de pronto con la inflamación, con la apoptosis, y esto se propuso, por ejemplo, en esta revisión como para tratamiento cardiovascular que se asocia con estas respuestas asociadas con el estrés del retículo. Entonces, estos polifenoles aquí lo que están haciendo es un poco lo contrario, que es atenuando la respuesta de estrés en el retículo como para proteger las células durante eventos cardiovasculares. Y en otros trabajos, que estos sí tienen que ver con la muerte celular inmunogénica, Patricia Agostinis, que es una investigadora belga, ¿sí?, mostró que PERC era una proteína importante para establecer contactos íntimos con la mitocondria, ¿sí?, y a través de estos contactos favorecer flujos de calcio del retículo endoplasmático a la mitocondria. Y estos microdominios se llaman los microdominios MAMS, que son asociaciones entre las mitocondrias y el retículo endoplasmático. En una célula normal, estos flujos de calcio pueden promover, por ejemplo, el incremento de la fosforilación oxidativa durante el metabolismo normal de las células tumorales. En una célula estresada, por ejemplo, con aparición de especies reactivas de oxígeno, como lo presenta Patricia Agostinis, esto puede incrementar el flujo de calcio de la mitocondria y favorecer la inducción de muerte celular por apoptosis. Nosotros tendríamos de pronto un mecanismo similar, pero sin la dependencia de la generación de las especies reactivas de oxígeno. Bueno, la otra parte de la historia que les voy a contar tiene que ver un poquito con el otro mecanismo asociado con el estrés celular, que es el papel de la autofagia en la muerte celular y en la generación de señales inmunogénicas. Entonces, digamos que hicimos una aproximación similar donde tenemos las células B16 tratadas con el POCT. Aquí adicionalmente se trataron individualmente con ácido gálico y etilgalato, que recuerden que son dos polifenoles que se asocian con el extracto POCT. Y esas células tumorales se les evaluó la autofagia, se les evaluó la muerte celular por apoptosis y la generación de señales de peligro. Y además acá también, para hacer el análisis mecanístico, se obtuvieron clones de células deficientes en beclina 1, que es una proteína importante en la inducción de autofagia, ¿sí? La autofagia es un mecanismo que se induce en las células principalmente como una respuesta al estrés celular ocasionado, por ejemplo, por la deprivación de nutrientes. Entonces, la deprivación de nutrientes que puede ser percibida por la vía AMPK-mTOR, ¿sí?, es capaz de favorecer la inducción de la autofagia, y la beclina 1 va a participar allí de una forma importante en la construcción de unos sistemas de membrana iniciales que se llaman los fagóforos, y a medida que se van reclutando más componentes, tanto lipídicos como proteicos, se va formando lo que se llama un autofagosoma, donde en ese autofagosoma se pueden, digamos, asociar proteínas, moléculas que van a ser posteriormente degradadas e inclusive organelos. Acá lo que se trata es, a través de esta autofagia, tratar de salvar la célula de un estrés tóxico producido por la acumulación de compuestos dañinos para la célula. Y
este autofagosoma posteriormente va a ser fusionado con los lisosomas que a través de sus enzimas van a degradar el contenido del autofagosoma que ha sido acumulado durante la formación de la autofagia. Todo este mecanismo completo se conoce como el flujo autofágico completo y favorece la degradación del contenido acumulado en esos autofagosomas. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos fue mirar si nuestro extracto POCT y los polifenoles asociados eran capaces de inducir la formación de autofagosomas. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, por imágenes de endoscopía de fluorescencia, donde las células se tiñen con un anticuerpo dirigido contra la proteína LC3. La proteína LC3 hace parte de la superficie de estos autofagosomas y por lo tanto cuando se observan puntos bien definidos de fluorescencia como aparecen acá, estos puntos son básicamente autofagosomas que se están formando durante este proceso de autofagia. Y lo que se hace en el laboratorio es tratar las células, tomar las imágenes de fluorescencia y contar cuántos puntos LC3 hay por célula. Y eso es un reflejo del nivel de autofagia. Esto lo comparamos siempre con nuestras células control no tratadas. En este caso, se tratan con el vehículo del POCT, que es el etanol, y el incremento en esos puntos del LC3 refleja básicamente inducción de mecanismos de autofagia. Entonces aquí tenemos que tanto el POCT como los dos polifenoles asociados, el ácido gálico y el etilgalato, son capaces de inducir acumulación de autofagosomas ricos en LC3 y aquí se usó como un control positivo la terfenadina, que es un compuesto bien interesante que es capaz de inducir autofagia y que se está promoviendo como un compuesto antitumoral que es capaz de inducir una muerte celular dependiente de la inducción de esta autofagia. ¿Sí? Se evaluó la calidad de esa autofagia. ¿Por qué? Porque muchas veces la autofagia puede ser incompleta, es decir, se producen los autofagosomas, pero estos autofagosomas no son capaces de fusionarse con los lisosomas y por lo tanto no se completa la cadena completa y por lo tanto el material al interior de esos autofagosomas no va a ser degradado. Y entonces para eso usamos un sistema sensor para medir el flujo autofágico, que son unos plásmidos que tienen la proteína LC3 asociada con dos proteínas fluorescentes distintas, que una es verde y la otra es roja. Y esto sirve como un sensor del flujo autofágico porque la proteína verde en los lisosomas es degradada, se pierde la fluorescencia. Por lo tanto, los puntos rojos que nosotros tenemos acá corresponden básicamente a los autolisosomas, los puntos amarillos corresponden a los autofagosomas. Y entonces lo que se cuentan son puntos rojos, puntos amarillos, y ese conteo de puntos rojos y amarillos nos permite identificar cómo ha sido la autofagia a lo largo del tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el POCT produce autofagosomas, pero sobre todo produce una gran cantidad de autolisosomas. Cuando yo resto los autolisosomas de los autofagosomas, esta barra negra implica un flujo autofágico completo. Lo mismo ocurre con el etilgalato. El etilgalato es capaz de inducir un proceso similar al POCT, pero el ácido gálico no. El ácido gálico bloquea el flujo autofágico completo, por lo tanto se ven básicamente puntos amarillos, no se ven puntos rojos. Y esto fue encontrado de forma similar con la terfenadina. Entonces la terfenadina y el ácido gálico hacen una autofagia incompleta. No son capaces de degradar el material asociados a esas vesículas. La terfenadina se ha descrito como un fármaco lisomotrópico que básicamente daña los lisosomas. Y al dañar los lisosomas produce un mecanismo de muerte que se llama la muerte lisosomal, porque básicamente la célula se intoxica, porque los lisosomas no se fusionan con los autofagosomas y por lo tanto ese contenido de desecho no puede ser eliminado. ¿Sí? Entonces quisimos evaluar si de pronto algunos de nuestros constituyentes o el POCT era capaz de inducir
esa muerte lisosomal, ese estrés lisosomal. Y este es un ensayo bien interesante donde se usa la detección de una proteína que se llama la galectina. La galectina en células con lisosomas normales funcionales se acumula en el citoplasma, pero cuando las células pierden la funcionalidad del lisosoma, los lisosomas se vuelven más permeables y como los lisosomas son ricos en azúcares, la galectina se va hacia el interior del lisosoma. Y entonces aparecen puntos fluorescentes asociados con estos lisosomas que corresponderían a los lisosomas dañados. Entonces lo que se hace en estos experimentos es contar qué tantos lisosomas dañados tienen las células. Y acá básicamente lo que vemos es que efectivamente la terfenadina tiene una gran cantidad de lisosomas dañados, pero ninguno de nuestros tratamientos, ni el POCT, ni el ácido gálico, ni el etilgalato, ¿sí?, son capaces de dañar estos lisosomas y por lo tanto digamos que no tienen este efecto de la muerte inducida por el daño lisosomal. Y entonces acá recuerden que el ácido gálico hacía una autofagia incompleta, al igual que la terfenadina, pero los mecanismos de inducción de muerte parecen ser distintos entre los dos, ¿sí? Y entonces, para hacer el análisis mecanístico, realizamos el mismo tratamiento, es decir, obtuvimos clones en los cuales les dañamos el gen de la beclina 1 por el sistema CRISPR-Cas9 y esos clones se verificaron que no tuvieran la beclina 1, se verificó la inducción de autofagia en estos clones y se observó que el P2CT era capaz de inducir una autofagia normal con la conversión de LS32 en las células que tenían beclina 1, pero no en las células que no tenían beclina 1. Entonces, acá contamos de nuevo los puntos LC3 sobre las células tumorales tratadas y todos los tratamientos POCT, ácido gálico y etilgalato, ¿sí?, inducen una autofagia dependiente de beclina 1. Sin embargo, la terfenadina, al parecer no requiere la beclina 1 para inducir la autofagia, ¿sí? Y lo otro que quisimos mirar entonces es si esa autofagia dependiente de beclina 1 inducida por P2CT, ¿sí?, es necesaria para la muerte celular por apoptosis. Y entonces digamos que se trataron las células que tenían beclina 1, se trataron las células que no tenían beclina 1 con los distintos tratamientos, P2CT, ácido gálico, etilgalato, y lo que se observa es que el P2CT aumenta la apoptosis cuando no tiene beclina 1. Lo mismo hace el etilgalato. En cambio, el ácido gálico disminuye la inducción de apoptosis cuando no tiene beclina 1. Esto quiere decir que la apoptosis inducida por ácido gálico es una apoptosis dependiente de beclina 1 para el desarrollo de la muerte celular. En cambio, la inducción de autofagia por el POCT y por el etilgalato, ¿cierto?, es una autofagia que no favorece la muerte celular por apoptosis, sino que más bien la protege, ¿sí? Se complementaron estos resultados con ensayos de clonogenicidad, ¿sí? Y en estos ensayos de clonogenicidad se vieron resultados similares, ¿sí? La capacidad de formar colonias se pierde con el extracto P2CT, ¿cierto? Pero si yo le quito la beclina 1, se pierde aún más esta capacidad de formar colonias, ¿sí? Entonces, digamos que estos resultados lo que nos muestran es que efectivamente el POCT induce una muerte celular por apoptosis, pero el papel de la autofagia acá, a diferencia del estrés del retículo, es un papel más protector. Aquí una de las cosas interesantes que se ve es que el P2CT, aunque es similar en la forma de actuar con el etilgalato, es siempre superior la respuesta que obtenemos con el P2CT que la respuesta que obtenemos con el etilgalato. O sea, el etilgalato por sí solito no logra reproducir totalmente el efecto del extracto completo, que digamos que es uno de los resultados interesantes de este segundo grupo de experimentos.
¿sí? Y finalmente, entonces, miramos un poquito la generación de estas señales de peligro, ¿sí? Y lo miramos tanto en las células que tienen beclina 1 como en las que no tienen beclina 1. Y lo que vemos es que la calreticulina se disminuye cuando no hay beclina 1, ¿sí? En las células con POCT, lo mismo pasa en las células tratadas con etilgalato. El ácido gálico no es capaz de inducir calreticulina ni siquiera cuando hay beclina 1. El ATP es una señal que se ha descrito que depende de la autofagia y el POCT efectivamente necesita de la autofagia para liberar ATP, ¿cierto? Eso ha sido descrito en fármacos convencionales como por ejemplo la mitoxantrona. Aquí también la mitoxantrona depende de la beclina 1 para poder liberar ATP. El etilgalato también puede liberar ATP dependiente de beclina 1, pero a un menor nivel que el extracto completo. Y el ácido gálico algo genera liberación de ATP, pero todavía a una menor proporción. Y en cuanto a la liberación de HMGB1, ¿cierto? El POCT logra liberar HMGB1 en células que tienen beclina 1, pero también en las células que no tienen beclina 1. Luego, la autofagia inducida por la vía de la beclina 1 no es necesaria para la liberación de HMGB1 las células tratadas con POCT. Algo similar ocurrió aquí con la doxorubicina. Pero fíjense ustedes que el etilgalato no logra hacer una buena liberación de la proteína HMGB1. Entonces, aquí reforzamos todavía más que el extracto completo POCT es mucho más eficiente en la inducción de muerte celular inmunogénica que los compuestos fenólicos asociados como el etilgalato. Bueno, creo que ya está sonando por ahí la señal que me está diciendo que el tiempo se está acabando. Voy a ir rápidamente al modelo final. Entonces, nosotros básicamente hemos identificado acá el papel tanto del estrés del retículo como de la autofagia en la inducción de muerte celular inmunogénica por POCT. Mostramos que el retículo endoplasmático es necesario para la inducción de apoptosis de una forma dependiente de PERC, muy posiblemente a través de la formación de un flujo de calcio vía PERC hacia la mitocondria, el retículo de la mitocondria, y ese aumento de calcio daña las mitocondrias e induce la apoptosis, pero además esta vía de PEG favorece la generación de las 3 señales inmunogénicas que nosotros estamos estudiando. Por otro lado, la autofagia tiene un papel un poco distinto. Ella como que retrasa un poco la inducción de la muerte celular inducida por POCT, ¿sí? Pero este retraso es importante para favorecer la exposición de calreticulina y la liberación de ATP. Entonces aquí básicamente tenemos un extracto complejo que funciona mucho mejor que sus compuestos fenólicos aislados que induce muerte celular inmunogénica y que estos mecanismos de inducción de estrés son importantes para la generación de estas señales inmunogénicas. Estos análisis mecanísticos son importantes porque digamos que esta información para nosotros es útil, por ejemplo, a explorar nuevos extractos naturales a partir de nuevas plantas y mirar cuáles potencialmente puedan estar induciendo mecanismos de muerte celular inmunogénica, ¿sí? Finalmente, entonces, quiero dar los agradecimientos. Aquí está un poco parte del equipo del grupo de inmunobiología y biología celular. Tito Sandoval, pues, fue el químico que hizo, digamos, la caracterización química más extensiva que se ha hecho el extracto POCT, que estandarizó un poco su composición. Alejandra Gómez hizo el doctorado en el grupo bajo la dirección de Susana y ella, digamos que ayudó a construir el modelo de muerte celular inmunogénica en este modelo de melanoma. Claudio Urueña también ha participado activamente en estudios. Ella ha hecho una caracterización similar de muerte celular inmunogénica, pero en cáncer de seno con el extracto POCT.
Pues Susana, digamos que es la líder del grupo que, digamos, ella coordina muchas de las actividades relacionadas con estos extractos. Este trabajo fue financiado por Colciencias y por la Vicerrectoría de Investigaciones. Hemos contado con colaboraciones de la Universidad Javeriana, con la participación de Javier Almésiga, del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, que él nos ayudó un poquito a toda la construcción de estos plásmidos para, digamos, lograr de alguna forma hacer estos análisis mecanísticos, la implementación de toda esta parte molecular. Como colaboradores internacionales tenemos Pablo Rodríguez, que, digamos, nos asesoró, digamos, y Carol estuvo realizando los experimentos de estrés de retículo en el laboratorio de él en el Moffitt Cancer Center. Y quedo atento si queda algo de tiempo para las preguntas que tengan en el panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Alfonso. Muchas gracias por su charla. Muy interesante el tema. Sí, por supuesto, sí tenemos tiempo y tenemos preguntas. Joana Muñoz pregunta, ¿cómo es el mecanismo de acción de la hipericina en las células tumorales? La hipericina, lo que ha mostrado el grupo de Agostini es que la hipericina es capaz de penetrar a las células tumorales, y ella no se sabe por qué, pero sí lograron mostrar, digamos, por la fluorescencia asociada a esta molécula, ¿sí?, que se localiza directamente en el retículo endoplasmático. Entonces ella allí se localiza en el retículo endoplasmático, pero la hipericina por sí sola no va a inducir la actividad frente a la célula tumoral, sino que esta hipericina tiene que ser activada. Y a través de la terapia fotodinámica, a través de la exposición a señales, a fotones de luz, la hipericina se activa, pero se va a activar directamente en el retículo endoplasmático. Y al activarse directamente en el retículo endoplasmático, va a disparar estos mecanismos de la respuesta de las proteínas mal plegadas que describía yo anteriormente, y favorecer sobre todo la exposición de calreticulina en la membrana plasmática como una señal de muerte celular inmunogénica. Perfecto, profe. Aquí otra pregunta es, ¿cómo el grupo llegó a inferir o a identificar que la muerte celular por el extracto P2ET era del tipo inmunogénico? Sí, los primeros, digamos que análisis que se hicieron fue en el modelo de cáncer de seno de las células 4T1, ¿cierto? Y digamos que nosotros lo que se había identificado era que era capaz de inducir muerte celular por apoptosis en esas células 4T1, y revisando un poquito la bibliografía, digamos que como el interés nuestro era sobre todo hacer un tratamiento que de alguna forma potenciara la respuesta inmune, quisimos aumentar un poquito el panel de análisis en estas células tratadas, adicionando la evaluación de estas muertes, de estas señales inmunogénicas que se producen durante la apoptosis. Y fue, digamos que, siguiendo la idea que nosotros teníamos de buscar un tratamiento que de alguna forma promoviera la respuesta inmune antitumoral. Pero no teníamos, digamos, una evidencia, digamos, clara de que el POCT pudiera hacer esta inducción de muerte celular inmunogénica. Pero digamos que con este trabajo de Carol, digamos que uno podría incluir dentro de la batería de análisis de los productos naturales, por ejemplo, algunos de los blancos de la UPR, ¿cierto?, que nosotros vimos, o también, por ejemplo, los mecanismos de inducción de autofagia, y de pronto de esta forma servir de screening como para identificar posibles productos naturales que puedan ser inductores de muerte celular inmunogénica. Perfecto, profe. Aquí está levantando la mano Gustavo Adolfo Ossa. Gustavo, por favor, puedes abrir su micrófono y hacer su pregunta. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, perfectamente, sí. Bueno, pues en principio felicitar al profesor pues por su excelente trabajo y su grupo. Me da mucha curiosidad saber, digamos, por qué elegir una cesalpinasa. Lo digo porque en años anteriores trabajé en investigación aislando proteínas inhibidoras de enzimas digestivas de insectos, y encontramos, por ejemplo, en las familias de leguminosas una riqueza pues proteica muy alta,
y justamente muchos inhibidores lograron ser evaluados, ¿cierto?, contra estas enzimas digestivas. La pregunta entonces es por qué o qué los llevó a pensar en buscar en fabáceas o en leguminosas este tipo de compuestos antitumorales. Muchas gracias. Ujú. Sí, la escogencia de las plantas muchas veces, a veces se va un poquito al conocimiento un poco popular que tenga la gente, ¿cierto? Y entonces, digamos que hay reportes que se usan, por ejemplo, infusiones, por ejemplo, de estas plantas como para tratar algunas malignidades o algunas de ellas, por ejemplo, para tratar algunos desórdenes metabólicos y digamos que en la selección de la planta a veces se tienen en cuenta un poco ese conocimiento popular. Y digamos que estos productos, de pronto yo no lo mencioné, pero son compuestos secundarios. Luego aquí, digamos, aunque las fabáceas son ricas en proteínas, aquí nosotros las eliminamos en los pasos iniciales de la producción del extracto. No sé si contesté un poquito la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro participante quiere levantar la mano? Tenemos tiempo para más una pregunta. Bueno, no sé si sea muy cansón hacer otra pregunta, pero en vista de que no hay muchas, Por favor, ¿no? Bienvenido, Bienvenido. bienvenido. Sí, that's good. vi que ustedes trabajaron con CRISPR-Cas como edición de genes para bloquear algunos genes que expresaban alguna proteína de interés en toda esta cadena de eventos, ¿cierto? Sí, señor. La pregunta es, ¿se podría hacer también por ARN interferente o buscar algún knockout de estos genes que expresen estas proteínas de interés para la cadena de eventos que se generan aquí para la apoptosis y demás? Sí, claro. Digamos que normalmente al comienzo los análisis mecanísticos se hacían con la interferencia de RNA y de hecho en los primeros análisis que mostraron la participación, por ejemplo, del estrés de retículo o de la autofagia en la inducción de muerte celular inmunogénica era a través de estrategias de RNA interferencia. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno revisa estos estudios, ¿cierto? El RNA interferencia disminuye normalmente la expresión de la proteína, pero no la lleva a cero. Entonces, digamos que a veces ahí la diferencia entre las células que tienen o no tienen la expresión de la proteína se puede perder un poco, ¿cierto? Entonces, digamos que el plus que tienen estos sistemas de edición genómica es que la expresión de la proteína es totalmente nula porque el gen de alguna forma se daña. Entonces, nos permite hacer, digamos, una claridad más de blanco y negro en cuanto a la participación de la proteína en un proceso determinado. Excelente, profe. Profe Afonso, muchísimas gracias por su participación. Felicitaciones por la presentación, muy bonita, muy didáctica. Felicitaciones por el trabajo suyo, de sus estudiantes y del grupo. Bueno, muchas gracias, profe Jason. Gracias. Perfecto. Muy bien.